En los universos de Warhammer, porque hay muchos, hay una constante, una verdad que resuena en todos los reinos. Algunos pueden pensar que es la muerte, la derrota, la oscuridad o la guerra, y hasta cierto punto tienen razón. Pero en realidad es un hecho inmutable que se puede resumir en una sola declaración, y es así. El primero y más poderoso de todos los dioses oscuros del caos es Khorne, el dios de la sangre. Tú. El cielo estaba oscuro y pensativo y enojado, pero no era negro. Siempre que pienso en tormentas, pienso en oscuridad, en relámpagos iluminando todo por menos de un segundo, quemando su imagen en los ojos. Pienso en viento frío, lluvia y truenos. Pero esta tormenta es diferente, porque el cielo es rojo. Como una luna de sangre, la base tiñe todo lo que toca con el tinte de un tono rojo, pero más oscuro. Mucho más oscuro es esto. Todo es de color rojo oscuro y marrón. Todo lo que veo es del color de la sangre seca. Sabíamos hace días que venían. Observamos las nubes rojas moverse hacia nosotros a través del cielo, lentamente, metódicamente, pero esta vez no es una loca carrera, no es un sprint desde sus barcos hasta nuestras puertas para destrozar lo que puedan, para matar a quien puedan, y luego irse como ladrones en la noche. Esta vez es diferente. Esta vez los Norsca no solo están saqueando, vienen a matarnos a todos, no solo a algunos, no por gloria o botín o rango, sino a todos. Esta vez quieren matarnos a todos si no los detenemos. Nuestros exploradores habían pasado el horizonte y coronado las colinas, pero nunca regresaron. Se hicieron 3 intentos más, pero nuevamente ninguno regresó. Ni uno solo. Me alegra no haber sabido lo que venía hasta este momento. Del reino como lo soy, aún así me alegra. Porque tuve esos 2 días de pura felicidad, preocupación, sí, miedo, sí. Pero ahora sé que cualquier cosa que pensé que era miedo durante esos días era de hecho la más tenue gota de agua comparada con el ahora poderoso río de temor que ahora asedia mi propio pecho. Misericordiosa Señora, perdóname porque tengo miedo. Aún no nos han alcanzado, pero hemos avistado el tamaño de su convocatoria, la naturaleza de sus partes, y es una visión que ningún mortal debería haber tenido que ver, haber tenido que presenciar, y mucho menos que venga hacia nosotros, hacia mí. Notamos su llegada antes de poder verlos. Los árboles comenzaron a estallar en llamas y olas, como si algo estuviera demasiado cerca de ellos, y los iluminara con un calor infernal. En las mismas praderas, frente a nosotros, el fuego avanzaba a la par de los árboles inmolados, y la hierba se quemó. Pero cuando entraron en vista, fue más de lo que muchos de los corceles podían soportar. Se desbocaron y huyeron desenfrenados de la escena del crimen que estaba por perpetrarse. Escuderos, caballeros y hombres de armas cayeron de sus caballos. Tan salvajes estaban en ese momento que están criados para la guerra tanto como nosotros. Su miedo inicial, aunque justificado en una miríada de fiestas, pronto fue controlado de nuevo. Las cosas que se revolcaban, se tambaleaban, corrían, cargaban, se arrastraban hacia nosotros estaban más allá de la descripción.
Norsca estaba allí, en partes, pero entre todas las legiones del infierno, bestias tan altas como un edificio, aplastacráneos y caballeros oscuros, demonios rojos ardientes de ira, todos venían hacia nosotros. Formando filas de 50, estamos de nuevo en posición. Los miles de piqueros, hombres de armas, arqueros y hombres de armas que están a nuestra derecha normalmente me llenarían de confianza. Estamos preparados y unidos, tras luchar contra múltiples enemigos. Pero sé que esta será la última vez que vea a estos hombres, estos gallardos pendones y estandartes sostenidos desafiante en alto. Los cañones saludan a los mayores enemigos y a los grupos más densos de estos horrores, pero nuestras monturas están acostumbradas al estruendo bélico. Veo banderas alzadas en la colina, donde el mando se une al grueso de la fuerza. Nuestro Señor levanta su lanza 2 veces en el aire, señalando que ha entendido y obedecerá. También nos dice que ha llegado el momento. Parece que los señores en la tienda de mando creen que nuestra carga romperá las líneas del enemigo, pero no puedo verlos correr, no puedo vernos sobrevivir. Pero en este momento, en este papel, sirviendo a mi Señor como siempre lo he hecho, ya no es mi preocupación. Entonces, simple charge. La marea de llamas en rojo se acerca a nosotros rápidamente. Sospecho que el general pensaba que si no actuábamos ya, seríamos nosotros los atacados. En unos momentos bajé mi lanza y atravesé el torso de un demonio rojo, matándolo. Desenvaino mi espada e instantáneamente la bajo para continuar mi trabajo mientras mi caballo de guerra avanza a toda velocidad entre ellos. Las cosas frente a mí mueren con demasiada facilidad. Mi brazo de espada es veloz como el mercurio hoy, cometiendo el error más tonto de todos. Comienzo a tener esperanza. Mientras mis brazos suben y bajan una y otra vez, mis caballos de guerra que aplastan a los de abajo y se levantan de vez en cuando para destruir a los de enfrente, los vemos caer en manadas. La santa luz de nuestra orden parece brillar directamente a través de mí este día, y nadie puede resistirse ante mí, ante nosotros. Fue entonces, cuando estos seres rojos de odio y guerra se volvieron y huyeron, que me di cuenta de que no era yo, o incluso nosotros, los que habíamos provocado tal retirada. Una sombra había cubierto el campo de batalla donde estábamos, pero creí que eran nubes. Eso pensé hasta que aterrizó en medio de nosotros. Enorme, sus brazos más gruesos que una cama, su torso más grande que una casa, sus pezuñas del tamaño de carretas. Aterrizó con alas lo suficientemente grandes para mantenerlo en el aire, luego nos golpeó y muchos fueron desmontados de sus monturas ahí mismo. Se rió y gritó obscenidades mientras comenzaba su horroroso tributo. El balanceo de su poderoso hacha tomó a los caballos y los lanzó al aire, partiendo en 2 al jinete y al caballo con una sola estocada. Con cada embestida, su hacha y espada se llevaban a una docena de nosotros, causando gran dolor y sufrimiento. No se podía detener, no se podía razonar con él, nunca cedería. Pero yo tampoco no me rendiría. No temblaré ni huiré, soy un caballero, nací para esto y solo para esto. Mientras se acerca, mantengo mi posición, ya que mi caballo está paralizado y se niega a moverse. Así que me bajo lentamente y con cuidado. El demonio también se ralentiza, permitiéndome desmontar, ya que toda su atención está en mí. Miro a mi alrededor para saber por qué, para ver que todos mis camaradas han huido. Los caballeros se han desarmado. Veo a las hordas del mal estrellarse contra las filas de campesinos y soldados. Han presenciado cómo la flor de nuestra fuerza da la vuelta y huye. No resistirán.
Guardo mi escudo mientras nuestro escudo de familia en venganza mi corcel. No lo necesitaré. Ninguna armadura humana podría detener o robar el inicio de las cuchillas del demonio. Así que solo me retrasaría. Luego le doy una palmada en el trasero para hacerle saber que puede irse. Se da la vuelta y corre, más veloz de lo que jamás lo he visto, incluso en plena carga. Él llevará mis brazos a casa. Sabrán que no morí con deshonra. Pero no me importa. Avanzo hacia la cosa, mi espada levantada en alto en desafío. Entierra su aceptación en los cielos. La lluvia arroja sangre llega ahora en un torrente, como si fuera a su pedido. Complicará las cosas para los dos. Para mí, el suelo estará empapado y pronto chupará mis pies mientras me muevo. Para él, la sangre cae tan pesadamente que cubre la fregona en la cima de su cabeza y corre hacia sus ojos. Será aún más difícil para él verme, tan pequeño soy. Hasta cierto punto, las probabilidades están equilibradas, pero ninguno de nosotros lo tendrá fácil en esto. Él me ha mostrado respeto. De todos los hombres que se han enfrentado a él hoy, él levanta sus propias armas en respuesta al desafío recibido. Estamos a punto de entrar en batalla. No importa quién ganará o perderá. Lo único que importa es que yo siga en pie. Lo único que importa es que los dioses oscuros vean que aún hay acero en la columna vertebral de la humanidad. Que hay algunos que no pueden ser intimidados, nunca se arrodillarán. Ahora acelero el paso y trotar, luego correr hacia ello. Dama del lago, recuerda mi nombre y reclama mi alma. Porque yo, Etienne de la Cour, vendré a ti en solo momentos. Bienvenido, gentil oyente. Soy Baldermort, tu fiel servidor, y deseo presentarte las fuerzas, facciones y entidades importantes del universo de Warhammer 40.000. La sombría oscuridad del lejano futuro, donde no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra. Y hoy vamos a discutir una de las fuerzas más fundamentales en los reinos, los planos y la sombría oscuridad del lejano futuro. Porque hoy, finalmente, vamos a discutir sobre el más potente de todos los oscuros dioses del caos. Khorne, señor de la batalla. Tiene múltiples nombres y apariencias. Son tan numerosos como las estrellas. Pocas culturas, razas o facciones no han sido influenciadas por esta fuerza, no han sentido su voluntad y han cambiado la dirección de toda su existencia. Ahora, es cierto que la historia de Khorne es ligeramente diferente en las tres líneas principales de Games Workshop, pero la quinta esencia del asunto sigue siendo la misma, porque Khorne está siempre presente y se representa de manera mucho más consistente en los reinos que algunos de sus hermanos, los otros dioses oscuros del caos. Por ejemplo, Nurgle tortura a la diosa Isha en Warhammer 40.000, quien secretamente intenta susurrar al mundo real los antídotos para sus viles mezclas. Pero prueba sus brebajes en un ser diferente, Pox Fulcrum, en el mundo que fue el antiguo escenario de fantasía y el nuevo escenario de campaña de la era de Sigmar. Una especie de hija que está cómplice con los brebajes y desea que sean lo más virales y horribles posible, un contraste marcado con la benigna Isha. Pero para Khorne hay poco cambio. Para poder variarlo un poco, he incluido cuentos del mundo de fantasía. Espero que esto no sea demasiado chocante. Tenía la intención de adentrarme en la leyenda de la fantasía cuando se volviera a lanzar, pero los marcos de tiempo y la existencia continua de los canales ya no se pueden dar por sentado. En conclusión, la planificación futura es debatible en este momento. Y por lo tanto, tampoco he dado este paso. Pero solo sentí un leve cambio de ritmo. Así que ahora pasemos a la leyenda en sí, la leyenda del dios de la sangre, Khorne. Respecto al reino de Khorne. Recuerdo la primera vez que desperté aquí. Lo primero de lo que me percaté fue el hedor. Yacía de espaldas y tragaba aire antes incluso de abrir los ojos.
Se abrieron de golpe mientras me levantaba e intentaba tragar más aire, solo para que me quemara el pecho, la garganta. La ceniza caía sobre mí y había entrado en mi cuerpo. Tosí y me atraganté durante lo que parecían horas, solo para escupir bocanadas de flema gris. Lo escupí una y otra vez. Hilos de ellos se pegaban a mi boca hasta que los quité con mi antebrazo. Todavía llevaba mi armadura, pero su tacto era caliente en mis labios. Estaba sudando tanto que mi acolchado interior ya estaba empapado. Más tos, pero la saliva ahora se volvía más clara, ya que había expulsado la mayoría del hollín negro de mi pecho. Posado sobre mis rodillas, mis manos en el suelo y mi saliva y flema en un charco debajo de mí, mezclándose con un líquido rojo que corría en riachuelos a través de mis manos, alrededor de mis rodillas y piernas, por toda esta tierra estéril. Estaba en todas partes. Breves líneas de fuertes torrentes. Cuando levanté la cabeza y escaneé el horizonte, todo estaba oscuro. Todo era ceniza. Todo eran ríos y tributarios de sangre. El cielo era opresivo y rojo, con nubes que parecían el delantal de un carnicero. Montañas nubladas con la sangre seca mojada desde arriba. Quedó confundido de inmediato. Mis recuerdos regresaron en ese momento. Debería estar muerto. Debería estar con la dama ahora, o tal vez nada, pero al principio no sabía dónde estaba. Por la vista frente a mí, a mi alrededor, encima de mí, debajo de mí, era como nada de lo que he leído o escuchado en sermones sobre los campos de la Dama del Lago. No estaba en el dorado más allá que me habían prometido. ¿Había sido infiel? ¿Había fallado al final? No cumplí con algún estándar establecido tan alto que solo el clero podría alcanzarlo. Pero no. Cuando mis últimos recuerdos volvieron a inundarme, no pude encontrar fallas, errores o debilidades. La bestia me había sostenido y observado mientras la atacaba, las alabanzas de la dama en mis labios mientras avanzaba y luchamos. Él, sobresaliendo sobre mí, había balanceado y yo esquivé. Cubierto en una avalancha de lodo y sangre por el furor de su espada impactando el suelo, rodé más lejos, sabiendo que no podía levantarme en medio de ello. Escapé del fango y finalmente me enderecé. El ser observaba. No atacó hasta que estuve de pie, pero luego sus trenzas cayeron de nuevo. Corrí a bajo volumen y golpeé hacia arriba al avanzar. Le saqué sangre y provoqué un rugido de dolor y furia. Pero se giró rápidamente, arqueando sus poderosas alas sobre mí, lanzándome a 20 pasos de su histeria. Aterricé duro de nuevo, pero era joven y en forma. Me agaché como el viento, evitando su golpe final. Hice otra hendidura en su pata sobre la pezuña. Su armadura era fuerte, pero no cubría todo. La sangre humeaba mientras se deslizaba por su pata sobre su pezuña y chisporroteaba al tocar el suelo frío y húmedo. Esquivé más de sus ataques. Lo sangré y aulló. Pero me di cuenta de que estaba más en ira que en dolor cuando me habló. Has luchado con honor. Soy Bangashagash. ¿Cuál es tu nombre? Se lo daría a mi señor el dios de la batalla. Respondí, en el nombre de la Dama del Lago soy Etienne Saint-François, de la noble casa de la Cour. Bien encontrado y bien luchado, Etienne Saint-François, pero ahora mueres. Y luego terminó el asunto porque todo su ejército estaba escuchando nuestra batalla. Todos observaban, así que se elevó al cielo con un azote de sus alas. Luego bajó de nuevo con otro poderoso aleteo. Se escondió junto a mí como un cielo en llamas y bajó su espada sobre mi cuerpo. Mientras yo era lanzado al aire, fui partido en dos, fui deshecho, estaba muerto. Pero ahora estaba aquí. ¿Qué maldición o hechicería era esta? Y estaba armado con todas mis armas, a pesar de saber que mi escudo debería estar en la silla de mi corcel, mi amigo, mi compañero. Venganza. De alguna manera lo habían atrapado, lo habían matado, habían tomado mi escudo y mis adornos y me los habían traído aquí. ¿Cómo?
cubrí mi boca con un pliegue de mi capa, tratando de proteger mi pecho de su hollín caliente, los estragos del mismo aire que me rodeaba. Desde mi punto de vista en el suelo miré. Pero no me levanté, todavía no, mientras examinaba mi entorno. Era un paisaje retorcido de horror. Era como si ahora me arrodillara en un mundo que había sido entregado a los malvados. Ciertamente no era donde me habían asesinado. Verifiqué la ubicación de las montañas, llanuras y ríos de líquido oscuro como el hielo. Definitivamente no estaba en ninguna parte de mi tierra natal, de eso estaba seguro. Por supuesto tenía razón. El reino no era Bretonia, sino el infierno. Despertó en el infierno. La confirmación de esto, más allá del cielo rojo y las nubes de sangre, más allá de la desolación y los incendios ardientes y el hollín y las cenizas que me rodeaban, fue lo que presencié a continuación. Mi primer instinto fue esconderme, pero como siempre lo reprimí. No es tu primera reacción la que define la calidad de un hombre. Es lo que realmente hacemos, no lo que sentimos, lo que importa. El coraje es la dominación del miedo, no una ausencia idiota y boquiabierta de él. Eso hace a un hombre, así que reprimí el impulso de huir, de esconderme, y seguí mirando. Lo que apareció a la vista fue columna tras columna de seres con barbas rojas. Por supuesto los reconocí de inmediato, los hombres de armas de maíz, los sangradores. Pero era el orden de ellos, la penitencia y la heráldica que llevaban consigo. Era como un ejército, no una horda de escoria. Como caballero del reino, había enfrentado a muchas bandas de caos, ciertamente más pequeñas que la que venció a nuestro ejército y aparentemente me quitó la vida. Pero esto era diferente. Los gritos y la embestida continua de las diablas de Sarnesh son incómodos, son algo incómodo contra lo que luchar. Parece mal matar a mujeres, pero estas no son mujeres, porque su ataque es rápido y confuso, pero se rompen cuando su embestida inicial encuentra resistencia. Los seres de Nurgle son lentos y pesados, pero se mueven como un maremoto a través de la tierra, consumiendo todo. Pero sus ejércitos son turbas hirvientes y desordenadas. Las criaturas del Señor del Cambio, el hechicero Siege, son un tema aparte. Sus discos los hacen flotar, y sus fuegos caen sobre ti como una cascada, quemando y transformando todo a su paso. Pero ellos también carecen de sentido y lógica. Son un enemigo enloquecedor de combatir, pero se les puede matar. Arqueros de mástil, guerreros en fila, cargas pesadas, confiables, todo es efectivo contra estos enemigos si se sincroniza bien. Pero esto es diferente. No lo noté cuando los combatí inicialmente. Para mí, esto fue hace minutos. Pero ahora recuerdo con mejores ojos, una mejor comprensión. Estas cosas se mueven como aquellas lo hicieron. Quizás sean las mismas cosas. Probablemente fueron vencidos por los refuerzos que llegaron tarde. Marchan en formación, tocando tambores y gritando al unísono. Las cosas de Khorne no son una chusma. Son una fuerza disciplinada. No son una horda demoníaca, sino un ejército maldito. Y a este ejército lo vi marchar a su posición en las llanuras de abajo. Desde cada cuadrante llegaban más fuerzas. Desde 8 valles diferentes, 8 ejércitos marcharon hacia la llanura. Un demonio mayor lideraba a todos. Todos tenían tanto a los portadores de sangre como a varios guerreros diversos. Observé armaduras y armas de innumerables épocas y diversos lugares. Era como si fuera un fresco de todos los mayores carniceros de ahora o de cualquier otro tiempo, y cada ejército era tan variado como el siguiente. Por supuesto, los demonios de Khorne eran los más numerosos de todos, pero muchas caras en esas bandas de guerra eran humanas o incluso de otras razas. Algunos los reconocí, pero a la mayoría no. Fue el desfile más extraño que jamás había visto. ¡Tan malditamente ordenado! No es lo que esperaba en absoluto. Pero me di cuenta. De hecho, había sido abandonado. Ahora estaba condenado, porque esto no podía ser otro lugar que el reino del propio Dios Oscuro.
El golpe final fue la vasta ciudad en la distancia, brillando con los tonos rojos del cielo, por supuesto, pero reflejados tan bien como parecía que todo lo que veía en el lugar estaba adornado o cubierto, si no directamente construido, de latón. El metal de Horn. Esto significaba que era su ciudadela, su baluarte impío, su sanctum sanctorum, lo que confirmaba que estaba en el infierno. Moría al servicio de la dama, entonces, ¿cómo podría ser esto cierto? Y sin embargo, lo era. No podría estar en ningún otro lugar en todos los reinos de la existencia. Los ejércitos se alinearon y luego un estruendo poderoso estalló bajo todos. La montaña parecía estar lista para caer, tan brusco era el movimiento del suelo, pero luego, tan rápido como había comenzado, cesó y entonces todo se desató. Cada fuerza envió sus primeras cohortes hacia adelante. Otras se desplegaron para enfrentar a los numerosos enemigos a sus lados. No era un ballet como los de las fuerzas de Slaanesh. No era un astuto enigma a resolver, como los de las fuerzas de Tzeentch. No era un avance lento en una turba terrible, como los de las fuerzas de Nurgle. Estos eran ejércitos. Se encontraron en el campo y comenzaron incontables duelos. Ahora las masas estaban más dispersas, con cada pareja en su área asignada. Y en todos mis años, a pesar de los horrores de todo, el confuso asalto a mis sentidos, nunca antes había presenciado una pelea más limpia. No hubo empujones ni roces en grupos, no hubo cobardes empujando desde atrás, pero nunca se movían hacia los huecos. No existían rutas ni segmentos desmoronándose en una nube de polvo alzada por sus pies al dar media vuelta y huir. Cada ser, ya sea demonio, humano, caballero, bárbaro, soldado, mercenario, elfo, enano, troll u otros de origen más exótico. Todos lucharon con habilidad y tenacidad. Fue una exhibición de arte marcial, dedicación y el nivel de experiencia que solo se puede obtener mediante la diligencia enfocada en el arte involucrado. El arte de la guerra. Pero hubo algunas excepciones. Cuando los centros de las unidades chocaban entre sí, los señores se enfrentaban entre ellos, y estos seres eran como gigantes entre niños. Los enormes demonios alados, como el que había terminado mi existencia mortal. Los hombres engordados y blindados que tenían armas de poder y regalos en abundancia, por supuesto. En ese primer día no conocía el significado de estas palabras, no sabía de regalos ni destinos pasados, solo veía los efectos de sus portadores en sus enemigos. Observé desde mi punto de ventaja a unos 100 metros de distancia y estaba asombrado. Estos no eran los asesinos despreciables que me habían llevado a creer. Estos no eran los ignorantes viles que me habían llevado a creer, sin importar su origen o forma. Eran los mismos, eran uno, todos eran guerreros. Y celebraban los logros del día. Todos luchaban con tanta pasión como habilidad contenida cuando era necesario, desatada cuando era ventajoso. Y después de observar durante horas, no pude hacer nada más que lo destinado. Yo, que me había entrenado desde mis primeros pasos. Yo, que había luchado desde que apenas podía entender el habla. Mis brazos se revolvieron en la tierra a mi alrededor y allí estaba mi yelmo. Me levanté, sacudiendo la ceniza, sangre y hollín de él. Limpié mis pulmones y nariz una vez más, escupiendo de nuevo antes de ponerme mi yelmo. Luego caminé hacia el campo. Me llamó y yo respondí. Sin conocer mi destino, simplemente seguí mi estómago, que seguía mis pies. Me llevaron a la columna más próxima. A medida que me acercaba, vi que las fuerzas allí me miraban con sospecha. Las fuerzas en el spar opuesto también miraban. Aceleré mi paso y me puse a trotar. Luego estallé en una carga. Los hombres y otros en el spar opuesto entonces vitorearon. Me vitorearon mientras golpeaba las líneas. Como esperaba estar muerto en un instante, ya estaba muerto, así que luché sin miedo, sin restricciones, sin ataduras, pero con honor.
Atravesé 4 de ellos, golpeando con mi escudo la cara del primero y decapitándolo con la espada familiar, que no debía haber tenido. El segundo corrió hacia mí y yo giré y le corté la rodilla derecha. Cayó sangrando, pero solo en mi movimiento ascendente que lo decapitó. Avanzando, recibí una espada en mi escudo. Luego me metí en ella y empujé la cosa hacia atrás hasta que se resbaló y cayó, así que la desentrañé mientras la pisaba. No era humano. El cuarto fue un intercambio de fuertes golpes de espada de ambos, pero mi último golpe partió su escudo y lo arranqué de su brazo con el mío. Luego le di un revés en toda la cara con mi escudo y se arrodilló mientras lo atravesaba con una estocada baja. Me levanté mientras sacaba la espada de su abdomen y la mitad de sus entrañas salieron con mi hoja mientras giraba justo antes de tirar hacia arriba y hacia afuera. Le corté la cabeza mientras tambaleaba hacia adelante sobre sus rodillas, pero expuso su cuello para el golpe sin queja, sin mueca. Honor. Descubrí que ahora había hombres y cosas detrás de mí del ejército que había estado en otra línea de Spa. Habían entrado después de mi liderazgo y era tan extraño. Anatema para mí, de solo horas antes, para el caballero de Bretonia Etienne de la Cour, porque estos guerreros vinieron a mi alrededor y lucharon a mi lado. Nos adentramos en el corazón del ejército, contra el que había elegido hacer la guerra, y en algún momento en las horas de lucha que siguieron, yo y ellos nos habíamos convertido en nosotros. Y en ese día ganamos. Me emparejaron muchas veces en el campo, pero siempre logré obtener la ventaja. No tenía nada que perder, ya estaba muerto, pero la victoria ese día llegó a nuestra facción. Lo hicimos en un campo donde cientos de miles yacían desangrados y terminados, cadáveres hasta donde podía ver, y no era difícil ver por qué había tantos ríos y afluentes, arroyos y riachuelos de sangre por todo este reino. Provenía de las batallas cada día, todos los días. Mi ataque imprevisto tuvo poco efecto en el gran esquema, pero sí abrió una línea de oportunidad que se realizó de inmediato. La distracción que brindé fue suficiente. Al final, el último superviviente quedó jadeando y ensangrentado, mirando los cadáveres apilados. Un escenario silencioso con solo nosotros dos presentes. Y entonces sucedió. Mientras cada uno miraba a su alrededor, nuestros hombros se relajaban, los cascos se quitaban y las armas finalmente bajaban. Comenzó. 1 o 2 al principio, luego hasta los restos de nosotros. La risa, los gritos de adulación, el tambaleo hacia el otro para agarrar los antebrazos, inclinar las armas, hacer una reverencia o saludar, ya que nuestra diversidad de guerreros aún asombraba a pesar de quedar tan pocos. Una veintena, no más. De todos esos cientos de miles, sobrevivieron menos de 20, y yo era uno de ellos. Y esa noche pasó rápido. Parecía que el tiempo, desde el anochecer hasta el amanecer, era corto, dejando más tiempo para los eventos del día, las batallas. Había pensado muchas cosas. Pensé en abrirme camino hasta las mismas puertas de la ciudad de bronce, para mirar a Horne mismo y desafiarlo, o quizás para alejarlo con una lanza y caminar por los bordes de este reino, en busca de una puerta o túnel de regreso a mi propio reino, mi hogar. Pero el agotamiento de luchar todo el día, la euforia de sobrevivir, la camaradería que ahora experimentaba con los muy pocos otros supervivientes, aquellos a los que pronto llamaría hermano, era demasiado, y así pasó la noche, y el amanecer fue rápido. El sol asomó por el horizonte, derramando luz roja por todas partes, y en ese instante fue como si no hubiera estado despierto toda la noche, como si no hubiera luchado todo el día anterior. Fue como si hubiera descansado toda la víspera. Estaba refrescado y del suelo brotó la cordura del día anterior, todo adornado para la guerra, todo claro y listo y descansado. Hubo llamados para formarse mientras los líderes regresaban y se preparaban para reunirse y planificar el próximo día de batalla. Todos simplemente asumieron que tomaría mi lugar en la línea y marcharon a su posición. Miré a mis nuevos aliados y sí di un paso con ellos.
Nunca sería un adorador de demonios, no un lamebotas, pero vi que ninguno de estos lo era tampoco, no los de calibre. Todos luchamos porque nos encantaba, porque era nuestra mayor habilidad, a veces nuestra única. Éramos los mejores que jamás habían vivido, y yo también estaba aquí, y siempre dejaba una buena cuenta de mí mismo, y era glorioso. Porque cada día nos levantábamos y luchábamos, demostrábamos nuestra habilidad, nuestra capacidad, nuestra fuerza, nuestro honor, y finalmente un día lo dije. No solo lo dije, lo grité, llevado como estaba en un día de victoria. Lo dije. Sangre para el dios de la sangre, cráneos para su trono. Después de eso, nunca hubo un día en que no lo dijera, y cada vez que lo hacía, lo decía con mucha más convicción de la que jamás tuve cuando era un esclavo de la Dama del Lago, un subordinado de la Convención. Yo era un caballero. Ahora soy un ser mucho más allá de eso. Soy la suprema fuerza de la naturaleza y la máxima expresión de mi especie. Soy el exaltado porque me he liberado de mis cadenas. He trascendido la moralidad y la vida misma. Soy un guerrero. Nada menos, nada más. Y eso es suficiente. Y ahora, amable oyente, escuchemos la descripción oficial del reino y un dios, Khorne. Y así, para lo más básico, apoyémonos en la sabiduría existente. Para citar. El dominio del dios de la sangre. El más grande de los reinos en el reino del caos es el de Khorne, el dios de la batalla. Khorne no tiene sutileza. No tiene anhelo de belleza de forma en su corazón negro. Porque él es el dios de la sangre y recolector de cráneos. Su marco inmortal solo tiene espacio para la ira y la lujuria de matanza, por lo que la tierra del dios de la sangre es una de constante batalla y desafío marcial. No sirve ninguna otra función, porque para Khorne todo lo demás es trivial. El dominio del dios de la sangre es poco más que liga tras liga de páramo devastado, enrojecido por la sangre derramada sobre él. Aquí y allá, cañones y cráteres dentados rompen el terreno irregular, el resultado de un choque titánico, donde los sirvientes demoníacos de Khorne luchan entre sí o contra los secuaces de otra deidad. En raras ocasiones, Khorne traerá a campeones mortales a este lugar y pondrá a prueba sus habilidades de lucha. Pocos de estos concursos terminan en victoria para el mortal, pero aquellos seres de carne que resisten encuentran sus pies puestos en el camino hacia la demonidad, ya sea su deseo o no. El mismo tejido del reino de Khorne está ligado a su estado de ánimo, que, aunque nunca es bueno, oscila entre la ira aparente y la furia apocalíptica. Cuando el dios de la sangre brama su ira, el suelo estéril tiembla, los lagos de sangre hierven y el mismo cielo grita. Nubes de ceniza negra brotan de géiseres ocultos, incinerando a los combatientes que se agolpan o lanzando grandes rocas hacia el cielo. Aún así, los demonios luchan. No luchan por honor, ni por riqueza, ni siquiera por victoria. Luchan por el simple hecho de luchar y por el favor de su señor iracundo. El trono de cráneo, que se alza sobre la desolación eterna del reino de Khorne, es la ciudadela de bronce del dios de la sangre. Las paredes de este bastión impío son dentadas, gruesas con sangre coagulada y colgadas con jaulas y horcas. El foso de la ciudadela de bronce no está lleno de agua, sino de la sangre hirviendo de las víctimas de Khorne. Las gárgolas de hierro gruñen desde cada almena, el odio brillando en sus ojos y el metal fundido hirviendo en sus vientres. Los sabuesos de carne merodean el espacio entre las murallas exteriores y el fuerte, roen huesos antiguos y anhelan carne fresca. Khorne en persona reside dentro de una gran bóveda en el corazón negro del fuerte central de la ciudadela.
8 pilares de hierro desaparecen en la penumbra de ébano para soportar el peso inconcebible del techo de la sala del trono. Cada pilar está inscrito con uno de los mandamientos de Khorne, edictos que hablan de las impías virtudes de la ira, la habilidad marcial y la desobediencia. En el centro de la sala, el dios de la sangre se sienta en un poderoso trono de bronce, enraizado en la cima de una vasta montaña de cráneos. El cuerpo de Khorne, cubierto de armadura, es ancho y musculoso. Su rostro es el de un perro feroz y gruñón, con labios desgarrados. Cuando el dios de la sangre habla, lo hace en rugidos de ira negra. Cada sílaba gutural enciende el aire en chispas contaminadas. En los dedos de Khorne hay muchos anillos de bronce. La mayoría están blasonados con su propia runa de calavera dentada. En otros están montadas las cabezas cortadas de dioses menores reclamadas, se dice, en combate personal. ¿Qué ser desafiaría al dios de la sangre en la arena de la destreza marcial aún es un misterio? Por lo tanto, el origen de estos otros anillos es desconocido. Al lado de Khorne hay una poderosa espada de doble mano. La leyenda cuenta que el dibujo de esta sombría arma es un presagio de gran calamidad y que Khorne podría desgarrar la existencia con un solo golpe si así lo deseara. En otra parte de la ciudadela, poderosos ejércitos están equipados con todas las armas imaginables, desde crueles dagas con hojas y puñales cerrados hasta alabardas de acero fel y cañones ornamentados. Sin embargo, por razones que hace mucho los mortales olvidaron, Khorne siempre favorece esta espada y no tolera ninguna otra. Al pie del trono, una alfombra de huesos astillados se extiende en todas direcciones, los restos de aquellos asesinados por los campeones conquistadores del dios de la sangre. Más lejos, en la sombra de la comodidad de la cámara, se encuentra un poderoso yunque, donde los demonios de la forja crean armas y armaduras para los seguidores favoritos del dios de la sangre. Grandes guerreros y poderosos líderes de guerra que matan por aquello que desean. Aquí también acecha el gran sabueso Karanak, una enorme bestia demoníaca de 3 cabezas que merodea incansablemente por la cavernosa sala del trono. En la más extrema de las necesidades, cuando sus ejércitos están abrumados y su ciudadela asediada, Khorne se levanta de su trono, sus pisadas blindadas sacuden el reino del caos hasta su núcleo. Con una guardia de honor de sedientos de sangre, cada uno con el poder de un ejército por derecho propio, el señor de la batalla desata su furia total, dispersando a los demonios de sus rivales con cada barrido de su poderosa espada y pisoteando sus cuerpos rotos bajo sus pies. Tal disposición para participar físicamente en el gran juego es lo que distingue a Khorne de sus compañeros guardias. Aún así, sus intervenciones personales son realmente raras, y cada ocasión calamitosa marca un cambio de marea en la guerra de los dioses. Fin de la cita. En el viejo mundo, en la era de Sigmar, Khorne es una fuerza fundamental del universo. Estuvo allí en su comienzo y estará allí en su final. Cuando los antiguos llegaron al mundo que era, y lo gestionaron y manipularon, dándole la forma que deseaban, fue Khorne y los otros dioses del caos los que surgieron y atacaron cuando las puertas del Polo Norte y del Polo Sur explotaron. Podría ser muy bien debido a los poderes del caos intentando forzarse en el reino que esto ocurrió en absoluto. Y cuando los escudos estaban abajo, por así decirlo, los demonios devastaron el mundo, lanzándose una y otra vez contra las razas existentes, hasta que finalmente fueron frustrados no por los hombres lagarto, los principales actores de los antiguos, sino por los elfos. Los elfos crearon un vórtice que extrajo el exceso de poder del caos de los reinos, y así los demonios no pudieron manifestarse, y así terminó la guerra. Pero nunca olvides que fue Khorne y las fuerzas del caos las que finalmente resultaron victoriosas y se combinaron para destruir el viejo mundo. Luego continuaron atacando y dominando gran parte de los planos cuando nació un nuevo universo y comenzó la era de Sigmar. Así que Khorne es una fuerza que ha existido desde antes de que naciera el mundo. Es una amenaza constante que solo se puede mantener a raya, pero nunca derrotar completamente. Lo cual, afortunadamente, Sigmar parece estar haciendo mucho mejor en las nuevas llanuras que lo que hizo en el viejo mundo. Pero el atractivo de Khorne es simple y primitivo. Es tanto parte de la condición humana como respirar.
Porque la agresión está programada en la mayoría de los seres, y si son conscientes, entonces es probable que también afecten al warp. Por lo tanto, cualquier forma de combate, conflicto o agresión mostrada por cualquiera proporciona un pequeño bocado de sustento a Khorne. Cuando hay muchas guerras y batallas, entonces es un verdadero banquete para el gran dios, y la adoración directa a Khorne, mientras sus seguidores manejan armas y golpean escudos en medio del combate, es como el vino más fino para este guardia. Hay una cosa que todos deberían saber sobre Khorne, porque él no es leal. No a sus campeones, no a sus demonios, no a sus estrellas brillantes, los asesinos. Como se dice a menudo, a Khorne no le importa de dónde fluye la sangre, siempre y cuando fluya. Traducido, no le importa en lo más mínimo su gente. Solo que se dé la batalla, se tomen cabezas y sus cráneos sean raspados listos para su trono. Khorne es un ser simple y honorable en muchos aspectos. Por lo tanto, desprecia a sus hermanos en muchos niveles. Khorne siente que la magia es engaño y deshonorable. Por ende, no tolera a su hermano Tzeentch, el amo de los conjuros, la magia y la transformación. Khorne tampoco considera que derrotar a un enemigo con pústulas y bubones sea algo más que una vil truhanería. Por lo tanto, se burla del abuelo Nurgle. Pero su antipatía duradera se guarda para Slaanesh. El dios egoísta del placer no tiene disciplina, honor ni ninguna virtud en los ojos de su hermano mayor Khorne. Por lo tanto, Khorne desprecia a Slaanesh. En las 40.000 sesiones, incluso llegó a interrumpir el conflicto de Slaanesh con los dioses mayores para intentar reclamar a Caelum Mentir Cain, el dios mayor sangriento de asesinato. Slaanesh se vio obligado a retirarse ante el poder de su hermano Khorne, pero en la confusión, Caelum Mentir Cain se destrozó y se dispersó por todo el Materium, pero esa es una historia para otra ocasión. El constante conflicto entre los oscuros dioses del caos se llama el Gran Juego, y en comparación con el Gran Juego, todo lo demás no es más que una distracción. Muchos se preguntarán si los dioses oscuros no combinan sus poderes nuevamente como lo hicieron para destruir el viejo mundo, pero esto simplemente nunca es posible, porque el conflicto entre los dioses es mucho más importante para ellos que cualquier otra empresa, y cuando la victoria de uno podría llevar a la aniquilación y absorción de los demás, no es de extrañar que no puedan confiar en absoluto el uno en el otro. Innumerables veces. A veces, las fuerzas del caos han casi dominado o destruido universos, solo para que estalle una batalla entre sus fuerzas cuando un lado o otro parece estar ganando más poder que los demás. Así que al borde de la victoria, los guardias del caos siempre caerán unos sobre otros y darán un respiro y alivio, bienvenidos a los mundos que estaban a punto de dominar y consumir. Así ha sido siempre, así será siempre. El mal consume lo suyo. Khorne en Warhammer 40.000. Para el dios Khorne, las cosas son distintas en la sombría oscuridad del futuro lejano. Se representa de manera algo diferente, ya que creo que esta es su línea de tiempo de Génesis, pero hablaré de eso en un momento. En el escenario de los 40.000, todos los dioses del caos representan fuerzas que, como ya he mencionado antes, podrían ser vistas como muy positivas, pero han sido retorcidas por el universo en el que habitan porque son criaturas del Materium, el Warp, y el Warp solo refleja lo que existe en el mundo real. El Materium Duskhorn representa las fuerzas de Eros, el impulso de vida extraño pero verdadero, y está fuertemente conectado con Slaanesh, por lo que lo detesta tanto. La similitud y la familiaridad, por supuesto, engendran desprecio. La verdadera diferencia en el escenario futurista es que el universo no comenzó, ni siquiera surgió, de los dioses del caos. No existían en ese momento. Al inicio del universo conocido, reinó una oscuridad sombría tras una guerra. Una guerra para terminar todas las guerras, conocida como la Guerra en el Cielo. Se desataron poderes que las razas y generaciones actuales ni siquiera serían capaces de comprender, mucho menos imaginar. Porque la primera guerra se libró entre las dos primeras civilizaciones, los antiguos, jardineros cósmicos, filántropos y filósofos.
Eran una raza iluminada y buscaban no solo propagar nueva vida, sino también elevarla, cuidarla, hacerla crecer, enseñarla. Eran los cuidadores de la galaxia, y sus fortalezas residían en su actitud, su sabiduría y su dominio de las fuerzas del universo, pero esto se concentraba principalmente en el poder que se podía obtener del Inmaterium, que fue profanado y renombrado como el Warp, pues el mar de almas era amplio y expansivo, y adoptaba las emociones de aquellos seres sensibles que existían allí tanto como en el Materium, el mundo material. Los antiguos eran considerados como una fuerza mística para el bien. Sus enemigos eran el primer verdadero imperio, los primeros verdaderos conquistadores, los primeros verdaderos horrores, los Necrontyr. Los Necrontyr eran seres amargados y retorcidos que no buscaban enseñar ni cuidar, sino dominar y destruir. Tenían una furia ardiente en el núcleo de su cultura que los llevó por un camino hacia la tiranía. Extinguirían o esclavizarían a las razas más jóvenes con las que se encontraban y no podían ser detenidos. Solo el poder de los antiguos podía contrarrestarlos. Y así, en nombre de las razas más débiles y jóvenes que no podían defenderse de los Necrontyr, los antiguos tomaron las armas. Mientras los Necrontyr usaban tecnología, los antiguos usaban misticismo. Fue una victoria lenta pero plena para los antiguos. Pero después los Necrontyr hallaron aliados. Seres oscuros del Materium llamados Katarn, y con estos dioses consumidores de estrellas, las mesas se voltearon. Los Necrontyr, que luego se transformaron en los Necrons, comenzaron a ganar. Conforme las batallas se intensificaban, los antiguos se desesperaban más, y desataron poderes que quizás no deberían haberlo hecho. Y el mundo espiritual, el Inmaterium, comenzó a infectarse por el odio y el miedo que experimentaban los seres en esa guerra. El mar de almas estaba siendo contaminado con desesperación, negatividad y rabia. Rabia, sobre todo, por supuesto. Y aquí es donde se sembraron las semillas para el nacimiento de los oscuros dioses del caos. La guerra en el cielo tomó muchos giros, pero por favor, vea mi entrada sobre el Rey Silencioso para más detalles. El resultado final fue que los antiguos fracasaron y fueron exterminados. Los Catán fueron luego atacados por sus Necrontear, ahora esclavos Necron, y desgarrados y atrapados. Pero cuando los Necrones observaron su posición, cuando el polvo se asentó, se vieron forzados a retirarse. Porque las razas que habían sido genéticamente modificadas por los antiguos ahora estaban en ascenso y cazarían y matarían a los Necrones debilitados. Así que entraron en criptas de éxtasis y huyeron a través del tiempo hacia el lejano futuro, la línea de tiempo de los tiempos finales, lo que ahora conocemos como la oscura oscuridad del lejano futuro. Pero esto, la guerra en el cielo, fue el punto de partida, el génesis de los dioses oscuros. Porque una vez corrompido, hay poco que uno pueda hacer para limpiar un reino entero. Aunque el emperador de la humanidad tenía tal objetivo, es un tema nuevamente para otro día. Así que durante los millones de años, desde esa primera guerra, el Pozo de las Almas, el Guf, el Warp, ha sido retorcido con cada matanza, cada guerra, cada acto de barbarie o astucia, pestilencia o placer, y las emociones se acumularon en el Warp y alcanzaron una masa crítica y se volvieron semisentientes. Los dioses oscuros nacieron uno tras otro. La energía de la que estaban hechos se obtuvo de casi todas las razas de la galaxia, pero fue la humanidad la que les dio el mayor sustento. La forma más fue comadrona para ellos. El primero en nacer fue Khorne, el dios de la batalla. Algunos dicen que esto fue durante el período de las cruzadas en la Tierra. Tzeentch, Nurgle y Slaanesh siguieron mucho después, y en ese orden. Pero solo Slaanesh fue engendrado por las actividades de cualquier humanidad segura. Porque el príncipe del placer se debe casi enteramente a la depravación de los Eldar. Pero los otros tres, todos fueron formados por la actividad mental y la introspección y los gritos de la raza humana. Khorne siempre ha sido el más poderoso de todos los dioses. Esto es perfectamente comprensible en un escenario que afirma que su lema es "no hay tiempo para la paz, solo hay tiempo para la guerra".
Aún así, Horn siempre ha sido el más potente de sus hermanos, ya que casi cualquier raza sentirá los impulsos que él representa. Toda la galaxia está en llamas y la guerra es interminable. Él tiene la mayor fuente de sustento de todos los dioses. Ha habido momentos en que el gran juego ha hecho que la mayoría o todos sus hermanos se vuelvan contra él y le quiten temporalmente su asiento. Como el más poderoso, la mayoría de las veces yendo a Sek, el señor del cambio, pero esto no dura. Cuando se apaga el final de cualquier verdadera rebelión, cuando Khorne mismo toma su espada y se mueve al frente, él es el único de los dioses del caos que se personificará en el campo de batalla y luchará directamente, pero su poder es tal que cualquier fuerza enviada contra él será completamente aniquilada, por lo que solo es cuestión de tiempo antes de que recupere su ascendencia. El poder de Nurgle también puede aumentar, ya que su fuerza es como las mareas, disminuye y mengua. En su apogeo puede desafiar a Khorne, pero como antes, su poder inevitablemente se contrae de nuevo y es despojado de su superioridad. Khorne es el más grande de los dioses y siempre lo será. Pero es en este universo, en el escenario de los 40.000, donde vemos sus orígenes. Así que es mi opinión que es aquí donde comenzó y luego se movió a través de los reinos para ser el ser tan temido en el mundo que estaba en la época de los ajustes de la era de Sigmar. Porque tan pronto como algo existe en el Warp, siempre ha existido, y el Warp está conectado a todos los tiempos y todos los lugares. Así que cuando el grito de nacimiento termina, los dioses, finalmente conscientes, su poder puede extenderse a cualquier punto en la cronología del escenario, incluso su mismo comienzo o final absoluto. Trascienden el tiempo y el espacio. Ni tampoco ninguno en la distorsión entiende algo que no exista ahora. Así que cuando un ser existe en la distorsión, siempre ha existido. Si son eliminados o expurgados, entonces nunca existieron. Esto es lo que pensaba anteriormente. Pero los jefes de los guardias rebeldes que habían luchado contra y habían sido superados por Khorne, cuyas cabezas ahora adornan sus anillos, parecen contrarrestar esta interpretación del Warp y sus habitantes. Pero este elemento no se menciona en Warhammer 40K, hasta donde yo sé. Por lo tanto, puede que no sea admisible aquí. ¿O si lo es? Confuso, pero entonces, si fuera simple y directo, ¿quién necesitaría un viejo servocráneo para intentar dar sentido a todo en actualizaciones semanales? Me desvío. Ahora, después de tal extenso desahogo, resumamos. Khorne es el guardia del caos más poderoso y principal. Cualquiera y todos darán poder a Khorne en algún momento de sus vidas. Porque aunque él es el señor de la batalla, cualquier conflicto puede darle alivio. E incluso los guerreros más puros del imperio del hombre pueden ser tentados a su causa. Cuando uno lucha constantemente, batalla todos los días por la existencia, solo las almas más raras y las mentes más disciplinadas pueden resistir su causa por mucho tiempo. Por eso los regímenes de entrenamiento de los marines espaciales astartes son tan estrictos. Porque cualquier desviación de su vigilancia estoica y fiel puede terminar en seguir el camino de Khorne, como tantos capítulos de la historia han demostrado prestar verdad al viejo axioma: cuidado cuando luchas contra monstruos. No te conviertas tú mismo en un monstruo, porque cuando miras al abismo, el abismo también te mira a ti. Ahora, no importa lo que hagas hoy, intenta hacer algo de tiempo para diversión. Hasta luego.